Salmos 11, versículo 3. Nos dice la Escritura lo siguiente: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre, gracias por darnos este tiempo tan maravilloso de estar en la casa de Dios. Gracias por los himnos, gracias, Señor, por los cantos que nos han preparado para nuestro espíritu, para acercarnos a ti ahora de una manera espiritual para escuchar la predicación. Padre, gracias también, oh Dios amado, por permitirnos estar en el templo, a cada uno de los que ya estamos aquí, que estamos esta mañana presentes en tu altar, en tu presencia, para escuchar el mensaje que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a poder tomar convicción en esta mañana, a poder abrir nuestros corazones. Más bien que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones, sea el que los abra, porque en ocasiones no queremos abrir ni estar dispuestos, Señor, porque la carne es débil. Pero yo te ruego que tu Espíritu Santo pueda hacer una obra tan particular y tan especial en cada uno de los que estamos aquí, comenzando con el de la voz. Padre, te ruego pues por este tiempo que no haya distracción, que ningún celular suene, que ningún pensamiento se distraiga y que podamos captar la esencia de la predicación y aplicarla a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Si fueren destruidos los fundamentos, le dijeron a David, entonces, ¿qué reacción tendría el Hijo de Dios, el justo? Un pánico, hermanos, se transmite en cada renglón de este salmo, pero sin duda, ese pánico no provenía del rey David, sino de la gente que le rodeaba. David estaba rodeado de muchos consejeros, de muchos valientes. David estaba rodeado de muchas personas que amaban su persona, su posición, y tenía amigos, tenía consejeros aparentemente cercanos que con una aparente buena intención le urgían a David que escapara para preservar su vida. Una voz entra en pánico que le dice a David que huyera por su vida, porque había enemigos dispuestos con armas para asaetearle continuo. Dice el versículo 1, en Jehová he confiado, dijo David. ¿Cómo vienen a decirme que vaya y huya al monte como si fuese un ave? Versículo 2 es la respuesta, es la palabra a los de sus consejeros. Le dijeron a David, porque he aquí los malos tienden el arco y disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Y le advierten a David y le dicen, David, si fueran destruidos los fundamentos de nuestra nación, entonces, ¿qué harás? Se referían a David como el justo, por eso dice en forma poética, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Huye, huye por tu vida, huye, no te quedes aquí, le dijeron a David. Y David les declara a ellos la respuesta a la pregunta. La pregunta la encontramos en el versículo, en el mismo versículo 1 al final, que le dijeron a David, escapa porque van a ir por tu vida, te van a matar. Y David responde en el versículo 1, pero ¿cómo voy a escapar si yo estoy confiando en Jehová? En Jehová he confiado. ¿Cómo vienen y me dicen a mi alma que vaya y escape y huya como si fuese un ave de los cielos para que vaya al monte y me escape y me proteja y me defienda en aquel lugar? Todo esto, hermanos, muestra que muestra que su seguridad que David tenía en Dios era clara y que nada ni nadie la movería de ella. Del versículo 4 en adelante dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo, dijo David, y ama la justicia, el hombre recto, y el hombre recto
mirará a su rostro. Yo he confiado en Jehová. ¿Por qué vienen y me dicen que tengo que huir? Les dijo David. El punto, hermanos, neurálgico de este salmo que escribió, de estos versículos del Salmos número 11, es que los enemigos de David, que era el rey Saúl y su gente, con la incesante persecución en contra de David, estaban poniendo en riesgo la administración del reino y la sociedad teocrática en la cual Israel vivía en ese tiempo. Los amigos de David, los amigos del salmista, lo buscaron preocupados por eso y le recordaban que socavados, debilitados, dice el versículo 3, destruidos los fundamentos, es decir, el gobierno teocrático y la estabilidad religiosa que tenía el pueblo en ese entonces, destruidos estos dos elementos que son la esencia misma, el fundamento de nuestra nación, destruidos estos fundamentos, le estaban recordando a David, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué vas a hacer, David? Saúl está echando a perder el reino. Saúl está empecinado, está obstinado en perseguirte y matarte. Es un hombre inseguro, es un hombre lleno de celos, es un hombre lleno de odio y de rencor, y está descuidando el reino, el reino teocrático, el gobierno teocrático, la vida religiosa del pueblo, la administración del reino, la está poniendo por un lado por sus debilidades. Te quiere matar, te quiere perseguir para quitarte la vida, y se está perdiendo la estabilidad del reino y estos fundamentos que nos han caracterizado desde el comienzo de la nación de Israel. Si estos son destruidos, son socavados, son debilitados, le estaban diciendo a David, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hará el justo? Preguntan ellos, dándole esa capacidad de justicia a David. Sin fundamentos o sin una base sólida, hermanos, todo tiende a derrumbarse. Repito, sin fundamentos o una base sólida, todo tiende a derrumbarse. David lo escribió y dijo, si fueren destruidos los fundamentos, entonces, ¿qué va a hacer el justo? ¿Qué haría el justo? ¿Qué haría el Hijo de Dios si sus fundamentos, sus bases sólidas de la fe, de nuestra creencia, de las doctrinas elementales y fundamentales que sostienen lo que usted y yo creemos o deberíamos de creer y predicar y sostener en nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio y con la predicación? ¿Qué hará el justo? El diablo, hermanos, y el mundo han atacado constantemente el cristianismo, y hasta la fecha, la fe de muchos, la fe real, genuina y sincera, ha sido atacada por Satanás y sus demonios, haciendo que su trascendencia y su vitalidad sea minimizada. Hoy en día, amados hermanos y muchachos, decir ser cristiano ya no nos dice mucho, honestamente. En los tiempos de antaño, en los tiempos del Nuevo Testamento, decir cristiano, hermanos, era prácticamente una herejía. Prácticamente era más que herejía, era una sentencia de muerte. Decir cristiano significa cristitos o pequeños cristos. Y ese epíteto, ese título, se lo dieron los no creyentes, los inconversos, a los que creían en Jesucristo. Nos dice la Biblia que así le llamaron principalmente en Antioquía. Estoy en Hechos capítulo 11, versículo 26, nos dice ese pasaje, que ahí en Antioquía se les llamó de esta manera a los hermanos, a los del camino, a los que seguían a Jesucristo, a los que creían en su doctrina, en su enseñanza, a quien le seguían, a quien le cantaban, a quien le adoraban, a quien no dejaban de hablar de su amor, de su presencia, de sus virtudes, de su manifestación gloriosa que vendría algún día y de la obra redentora que llevó a cabo en la cruz del Calvario algunos años o décadas atrás, de cuando se les llamó cristianos.
Anteriormente, hermanos, decir cristiano decía mucho. Era prácticamente, repito, una sentencia de muerte, pero conforme el tiempo fue transcurriendo, los años, las décadas, los siglos, hoy en día estamos en una época, hermanos, en la cual estamos viviendo y presenciando un cristianismo, como les decía, no hace mucho tiempo, un cristianismo cómodo. Un cristianismo tan diluido. Un cristianismo tan pervertido que ya no se asemeja al cristianismo bíblico que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y bien nos haría pensar y tomar el reto, hermanos, y la reflexión que fueron con David y le dijeron: David, el reino se está tambaleando y lo mejor que puedes hacer es huir al monte como huyen los pajarillos cuando están en peligro. Pero David dijo: pues si yo he confiado en Jehová, ¿por qué de huir? Dios está en su santo templo, Él está en el cielo, en su trono en el cielo, sus ojos ven, sus párpados se examinan. ¿Por qué voy a oír a Dios si yo he confiado en Jehová? ¿Por qué voy a oír? Es cierto que ustedes me están diciendo y lo que están declarando es una grande verdad. Si los fundamentos, las bases elementales de nuestro reino se debilitan, entonces ¿qué vamos a hacer? Ahora, este versículo, hermanos, también es real para nosotros hoy en día, para nuestra época. Si los fundamentos, los pilares de nuestra fe como cristianos, voy a corregir, si los pilares y fundamentos del verdadero cristianismo bíblico que deberíamos de estar presentando, viviendo y dando a conocer en medio de una sociedad, hermanos, que está olvidada de Dios, si los fundamentos de nuestra fe se debilitan, entonces, ¿qué va a ser el verdadero cristianismo y el verdadero cristiano? De manera tal, hermanos, que hoy en día, como la palabra cristiano ya no nos dice mucho, porque cualquiera se dice ser cristiano. Cualquiera que toma una Biblia o cualquiera que dice voy a ir a la iglesia o ya fui a un culto a una iglesia evangélica, pues ya dice ser cristiano, aunque su vida refleje todo lo contrario. Aunque sus palabras reflejen que no tiene el Espíritu de Dios en su ser. Aunque su comportamiento no esté manifestando, reflejando el carácter de Cristo en su propia vida. Muchos se dicen ser cristianos hoy en día, pero genuinos, muy pocos. La Biblia lo dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Dios ha llamado a muchos, muchos reciben a Cristo, muchos dicen haber aceptado a Cristo, haber recibido a Cristo, aún se han bautizado, pero muy pocos realmente de ellos que dicen ser cristianos son realmente creyentes y cristianos, porque la fe se va a manifestar a través de las acciones, de las obras, y es lo que dice la palabra de Dios. Una fe, una fe sincera, una fe genuina y un cristiano real y verdadero se va a reflejar, a manifestar en una vida, no recordando, yo tal día, tal hora, me acuerdo mucho cuando yo me arrodillé y le pedí a Cristo que entrara en mi vida. La salvación no es un acto del pasado, es un acto del presente. Hoy el creyente genuino, sincero, tiene que manifestar su fe a través de sus obras que llevan frutos apacibles de justicia. Como ya la palabra cristiano no tiene mucho significado, triste y lamentablemente, entonces se ha levantado un movimiento hoy en día, hermanos, que se llama el fundamentalismo. El fundamentalismo no es una religión. El fundamentalismo no es una iglesia. El fundamentalismo es un movimiento. Es un movimiento que comenzó hace muchas décadas atrás. Y no en la iglesia bautista, sino con pastores de diferentes denominaciones en algún lugar, que se pusieron a orar para que la predicación de las diferentes iglesias, para que las doctrinas fundamentales y elementales de la fe que se han dejado de predicar, de pregonar y de enseñar, para que el testimonio, el comportamiento y la vida de un creyente convertido y consagrado al Señor sea eficaz, su vida y su eficacia en medio de una sociedad perdida tuviera efectividad. Se pusieron a orar para regresar a esos fundamentos de su fe. Cada uno de ellos regresaron a sus respectivas iglesias, cada quien orando y clamando y haciendo lo propio. Con el paso del tiempo se creó ese movimiento que se conoce como fundamentalismo.
o los fundamentalistas. El movimiento fundamental, amados hermanos, es un movimiento que ha entrado a diferentes iglesias, no muchas, para poder rescatar, hermanos, e ir a los fundamentos, a los pilares, a los cimientos de la fe, aquellas doctrinas, aquellas enseñanzas, aquellas prácticas que tenían los primeros cristianos, que con el paso del tiempo, en la fecha que estamos viviendo, en el año 2019, se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Ya los pastores hemos dejado de predicar muchas doctrinas y me voy a incluir ahí por modestia, que son elementales de la vida cristiana. Ya no se predica en contra del pecado en muchos púlpitos. Ya no se predica de la venida de Cristo. Ya no se enseña de la vida cristiana, cómo debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos. En muchas iglesias hoy en día, hermanos, muchos cristianos hoy en día ya no creen en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Hoy en día muchas iglesias ya no creen y hay muchos púlpitos que están enseñando y predicando que el Señor Jesucristo no resucitó, que su resurrección no fue corporal, fue espiritual. Hoy en día ya no se adora, hermanos, como se presentaba la adoración al Señor en los tiempos del Nuevo Testamento. Hoy ya no se predica el evangelio de Cristo como Pablo lo predicaba, como Bernabé lo predicaba, como los apóstoles lo predicaban, como los cristianos diseminaban las buenas nuevas de salvación a otros. Ya no se predica, ya no se enseña, ya no se vive el verdadero cristianismo. Entonces es necesario levantar y fortalecer un movimiento, hermanos, que para tratar de rescatar aquellos pilares y fundamentos que se han estado perdiendo con el paso de los años. Quiero decirles, hermanos, que el movimiento fundamental, yo creo que es un movimiento bíblico. Yo creo que es un movimiento que viene del cielo para tratar de restaurar y de rescatar no solamente lo que el diablo nos ha robado a los creyentes y a las iglesias cristianas, sino lo que los mismos cristianos hemos cedido, hemos dejado. Hemos agarrado, ¿verdad?, tomado el cristianismo de la palabra del Señor y lo hemos hecho a nuestra manera. Y no es así, y no debe ser así. Más bien nosotros, nuestra manera de ser, nuestra forma de vida, debe de acoplarse al verdadero cristianismo y no aplicar el verdadero cristianismo a lo que nosotros queremos vivir de lo que decimos es el verdadero cristianismo. ¿Por qué es importante, hermanos, el movimiento fundamental? Quizás algunos no entiendan esto, y yo espero que lo entiendan en el desarrollo de los siguientes minutos. Quizás algunos dirán, pastor, ¿y para qué enseña eso? ¿Por qué es necesario? Hermanos, porque estamos viviendo tiempos difíciles, peligrosos, y no podemos vivir un cristianismo ligero. Hay que profundizarnos en la vida cristiana. Ya les comentaba hace un par de predicaciones atrás que estamos viviendo un cristianismo bien sencillito, bien ligerito, bien diluido. Un antiguo misionero, no sé si ya está en la presencia del Señor, hace unos 15 años más o menos, llegaron a la casa y los invité a que predicaran en la iglesia, y una vez que estábamos cenando después del culto, me dijo ese ancianito, dice, hermano, me dice, el cristianismo que hoy en día estamos viviendo no se compara al cristianismo que nosotros vivimos cuando éramos niños y nuestros padres. Y él lo ejemplificaba y decía, el cristianismo de ahora es como café en leche. Y el cristianismo de antes era como el café negro. Ese que te despertaba y te mantenía vivo. Ahora no. Ahora no. De manera tal, entonces, hermanos, que decir cristiano, tenemos que esforzarnos demasiado, trabajar mucho para darle un sentido a la verdadera palabra del cristiano, el verdadero concepto de lo que es ser cristiano. Ahora decimos, bueno, soy cristiano, pero también predico los fundamentos de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante, hermanos, el movimiento fundamental en nuestras iglesias hoy en día? Les voy a dar 4 razones. Número 1. Porque se necesita establecer una diferencia en nuestra propia vida. Y de esto estoy hablando, hermanos, del principio de convicción. No todos tienen la convicción, no todos los que se dicen ser cristianos
Tienen el principio de convicción, es decir, la convicción de ser diferentes. En Éxodo capítulo 11, versículo 7, Éxodo 11, 7, dice la escritura, Éxodo 11, estoy en números, Éxodo 11, 7, dice la palabra del Señor, Éxodo 11, 11, 7. Dios le dijo a Moisés, Moisés, háblale al pueblo, tú y Aarón vayan con el pueblo y diles que yo quiero que tener un pueblo que sean diferentes, que marquen una distinción. Éxodo 11, 7, dice la Biblia, pero contra todos los hijos de Israel, Éxodo 11, 11, 7. Aquí está. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Ya mencionamos este versículo no hace mucho tiempo. El contexto, hermano, nos está diciendo, nos está hablando de las plagas que Dios trajo a Egipto. Dice, voy a traer plagas y yo voy a establecer que ustedes son un pueblo mío y que son diferentes. Todo lo que a ellos les va a perjudicar, a ustedes no. Todo a lo que a ellos les va a caer en desagrado, a ustedes no. Todo lo que a ellos les va a afectar, va a haber un prejuicio a ellos, a ustedes no les va a afectar, porque yo quiero que entiendan, dice que deben de ser un pueblo diferente para que aprendan a hacer diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios siempre, hermanos, ha querido que los suyos sean diferentes al entorno del cual se encuentren. Amén. Distintos. Desde la antigüedad vemos que el corazón de Dios desea marcar distinción de su pueblo a los demás. Y el plan divino que los suyos es que sepamos hacer una diferencia en la manera de vivir. Mire, cuando Dios tomó a los judíos, a los más de 2,5 millones de judíos que había, de hebreos que estaban en Egipto por más de 430 años, cuando los tomó para que fueran a la tierra que fluye leche y miel, Dios les dio, hermanos, les proveyó a su pueblo una ley. Dios les proveyó profetas. Dios les proveyó sacerdotes con la finalidad de que aprendieran y se convencieran de que eran diferentes a otras naciones. Hermanos, Dios como creyentes, Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado predicadores. No hay profetas, según la Biblia, pero hay predicadores. Y tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dice la Escritura. Hay predicación, hay palabra de Dios, hay predicadores, hay escritura, es la ley de Jehová en nuestras vidas. Nuestro Dios, hermanos, continúa teniendo y desarrollando ese deseo en nosotros que como hijos de Dios debemos tener la convicción de ser distintos y de vivir una manera distinta a la como el mundo vive. El movimiento fundamental, hermanos, nos anima a eso, a ser diferentes. Porque comúnmente decir nada más soy cristiano y yo soy un predicador creyente evangélico, pues pararse detrás de un púlpito y decir, hermano, no pasa nada, vive como quieras, viste como quieras, habla como quieras, enciérrate en un medio de amistades que quieras, no pasa nada, no pasa nada, Dios mira el corazón. Y para la gente mira la apariencia. Y la Biblia dice que somos sal del mundo y somos luz del mundo. ¿Por qué es importante, hermanos, el movimiento fundamental? Porque se necesita establecer una diferencia de la vida. Número 2, porque se necesita manifestar una evidencia de la nueva vida en Cristo. Si vamos a Jeremías, por favor, Jeremías, capítulo 15, ahí mismo en el Antiguo Testamento, Jeremías 15, la palabra de Dios nos recuerda las siguientes palabras. Jeremías 15, 19. Mire, Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, entonces yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos.
¿Qué le está diciendo Dios al profeta Jeremías? Mira, mira Jeremías, quiero que vayas y les prediques, pero antes de que vayas, yo te quiero animar, porque Jeremías ya estaba resentido. Como lo dije en la mañana en la escuela dominical, Jeremías no miraba fruto. Jeremías predicaba, les enseñaba, se gastaba su voz, su garganta en predicar y enseñarles y pregonar y levantar la voz para que entendieran. Y nada. Jeremías estaba triste, estaba decaído. Entonces Dios le habla a Jeremías y le dice en el versículo 19, dice, mira, Jeremías, diles al pueblo que si ellos se convirtieran, yo los voy a restaurar. Si ellos me toman en serio, yo voy a tomarlos en serio también. Y delante de mí estarán, pero dice, hay algo muy interesante, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a tu vida y tú no te conviertas al modo de vida de ellos. Te vas a contaminar. Tú eres mi hijo. Ellos son mi pueblo, pero son rebeldes, no quieren entender. Tú tienes que predicarles, tú tienes que pararte, tú tienes que darles un testimonio, tú tienes que darles una manera de vida. Enséñales, diles. Aunque no entiendan, pero tú enséñales. Y dice, tú debes de aprender a entresacar lo precioso de lo vil, marcar una distinción, pero que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Aquí vemos un principio más, hermano. El primer principio era el principio de convicción. Número 2, el principio del testimonio. El principio de testimonio. ¿Por qué es importante el movimiento fundamental e ir a los fundamentos, hermanos, de nuestra fe? Porque se necesita manifestar una evidencia de la nueva vida en Cristo. Es decir, volvemos a lo mismo. Si decimos ser creyentes cristianos, hemos de manifestarlo claramente en nuestra vida, en nuestros hechos. Es lo que Dios le está diciendo a Jeremías. Jeremías, tú no te hagas al modo de ellos. Ellos tienen que convertirse a mí y tienen que vivir a la manera que yo estipulo, que yo digo, que yo he marcado. Pero tú no te hagas a la manera de ellos, que no te contaminen, que no te jalen, que no te manchen, que no te salpiquen. Tú debes de hacerte a la manera de ellos. ¿Por qué vas a andar como un pueblo que no es pueblo, que es rebelde? Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Hemos de regresar a los fundamentos de la fe, hermano, para poder dar un testimonio eficaz de nuestra vida en Cristo. Porque es necesario entresacar, es decir, sacar lo precioso de la vida en Cristo de la vileza del pecado. Ustedes conocen a personas que dicen, yo soy cristiano o soy cristiana, hermano, pero tienen una boquita que Dios guarde la hora. Que maldicen a todo mundo. Hay personas que dicen, yo soy cristiano, hermanos, pero no salen de los prostíbulos. Fornicación tras fornicación, adulterio tras adulterio, maldición tras maldición. Divorcio tras divorcio, separación tras separación, lujuria tras lujuria. Y dicen ser cristianos. Le dice Dios a Jeremías, tú no te dejes llevar ni engañar. Tú no debes ser así y debes que enseñarle al pueblo que deben de aprender a entresacar lo precioso de lo vil. ¿Sabe qué es lo que hace el fundamentalismo, hermanos? Ese movimiento es como un aditivo al poder del cristianismo. Es como un aditivo, es decir, le da poder al cristianismo verdadero para poder presentar fehacientemente y claramente un testimonio real y genuino de estar en el Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios 5:17, usted y yo conocemos el versículo. Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas. ¿Qué quiere decir todo, hermano? Todo es hecho nuevo. Pero a veces nos convertimos a Cristo, entre comillas, convertir. Le digo, Señor, aquí está mi vida, dame la salvación. Pero esta parte de mi vida, ni me la toques, Esa la controlo yo. ¿No es cierto, hermano? Ya esas risitas dicen que sí, ¿verdad? Sí, Dios, mira, yo voy a la iglesia, pero cuando yo quiera, no cuando tú me pides que vaya. Dios, sí, yo voy a compartir mi fe con los vecinos, pero ya que se muera para hablarle ahí, que agarrarlos insensibles, ¿verdad? Ahí en el sepelio. Dios, sí, yo voy a dar testimonio de mi fe, ¿verdad? Pero ya que crees que ahorita necesito afianzarme bien aquí en el trabajo, en mis quehaceres. Yo ya después me afianzo bien en la vida cristiana.
No hace mucho tiempo fui a invitar a una persona que dijo ser cristiana. Me la encontramos por ahí, me la encontré por ahí hace un tiempo. Y me dijo, no, yo soy cristiano, más que yo dejé de ir a tal iglesia, fulano. Después regresé y le fui a dar un folleto para invitarlo y le digo, oiga, también me dijo que quería buscar las cosas de Dios. Mire, vengo a invitarlo a una actividad que vamos a tener de varones. No va a ser en la iglesia, porque mucha gente tiene miedo a la iglesia. Decir templo, ay, no. Vamos a ir al parque, vamos a hacer una carne asada, vamos a jugar, vamos a leer la Biblia también. No tengo tiempo de andar buscando a Dios ahorita. Estoy muy ocupado. Tengo que estar arreglando mi casa. Y ya cuando termine de arreglar estos detalles de mi casa, ¿cuándo va a terminar? No, pues es cuestión de años, me dice. Pero sí queremos que Dios nos bendiga. Yo estoy lejos de Dios, me dijo un hermano, dice, pero yo le oro todos los días. Yo pregunto, ¿le oirá Dios su oración? Si está lejos de él. Entonces, tiene que venir este movimiento que nos anima para poder ir a los fundamentos de la fe, para poder rescatarlos. Y eso es como un aditivo, repito, que le da más fuerza, más vitalidad al motor que se llama cristianismo para seguir adelante y poder marcar una distinción y para tener un testimonio digno de Jesucristo, que la gente vea que somos distintos. Por nuestro cabello, por nuestra ropa, por nuestro andar, por nuestra apariencia, por nuestras miradas, por nuestro hablar, por todo lo que hagamos, hermano. Debemos de marcar una distinción porque Dios quiere marcar diferencia entre un pueblo y otro, entre sus hijos y los no hijos de él. El cristianismo transforma vidas, pero el fundamentalismo impulsa al creyente a dar testimonio claro de los cambios de vida. Número 3, le dije que eran 4, ¿verdad? Me voy a apurar. Número 3, ¿por qué es importante, hermanos, rescatar los fundamentos de nuestra fe? Número 3, porque se necesita rescatar una creencia que ha sido descuidada. Salmos 11:3, ya lo leímos al principio, dice, si fueran destruidos los fundamentos, entonces, ¿qué va a hacer el justo? El recto, el íntegro, el que ama a Dios, el genuino, el sincero. Si fueran destruidos, si fueran debilitados, entonces, ¿qué va a hacer el que realmente quiere seguir al Señor? De aquí estamos hablando de un principio que si yo le he puesto aquí el principio de rescate. Con el paso del tiempo, hermanos, se ha descuidado la verdadera y la sana doctrina. Hemos mezclado verdad con tradiciones de hombres, métodos humanos. Hoy las iglesias, hermanos, parecen más clubes que centros de adoración. Hoy muchas iglesias parecen pasarelas. Hoy muchas iglesias parecen clubes. Vamos a tomar cafecito entre un culto y otro. Vamos a tener una comida entre aquí y allá. Tómatela tranquilo, ligero. No, venimos a la iglesia a adorar a Dios. La iglesia no es un club. La iglesia no es un punto de encuentro de verse los novios, los noviecitos, los hermanos, aquellos que están en adulterio. No. Es un lugar de encuentro para adorar al Señor. No es un pasatiempo más es un lugar de instrucción. Hoy el verdadero cristianismo, hermanos, es algo como si fuera está dentro de una vitrina que se ve de lejos y es algo raro y queda para la historia. Un día yo estaba fuera del templo, no de aquí, de un templo que comenzamos una iglesia hace varios años. Estaba yo afuera y estaba mirando a una persona y le iba a entregar un folleto a esa persona. Estaba por allá un señor, iba a cruzar la calle y salí y en eso llega un hombre que manejaba una pipa de Pemex y fue a depositar gasolina a la gasolinera de enfrente. Y cruzó la calle, pero no era el hombre que yo estaba buscando, que estaba mirando. Yo ni lo había visto a él. Y llega y me dice, y se acerca y me dice, oiga, ¿cómo está? Le digo, bien. Le digo, ¿qué anda haciendo? Como si nos conociéramos. Y yo no dejaba de ver al otro hombre. Dije, ahí se me va a ir. Pero bueno, aquí está otro. Le digo, ¿qué anda haciendo? ¿Me ves aquí? Le digo, buscando una persona. Le digo, ¿y usted? Bien. Le digo, ¿qué anda haciendo usted? Comenzamos a platicar como una plática, conversación irrelevante. Y le dije, oiga, pues yo aprovechando, ya se me fue aquel hombre, le digo, aprovechando, pues mire, le voy a dar un folleto a usted, lo invito a la iglesia.
No, yo también voy a una iglesia bautista, dice que está aquí en el pueblo, que está aquí enfrente, dice. Y va seguido. No, voy cuando quiero, dice. Bueno, pues lo bueno que fue honesto, ¿verdad? No, voy cuando quiero, cuando tengo tiempo, dice. Y a veces estoy en la casa, dice. Ahí me la paso viendo la tele o tomando la sombra debajo de un árbol, dice. Cuando sé que debo ir a la iglesia. Entre la plática y eso, hermano, a ese hombre se le salieron varias majaderías. Y le digo, ¿y usted dice, ¿por qué no va a la iglesia? Me dice, no, pues, yo soy el pastor de la iglesia. No, le dije, yo vengo a esta iglesia, le digo. Y pues qué bueno, dice, porque pues hoy en día vemos muchos cristianos, dice, que vivimos ahí nomás, dice, como se nos antoja, dice, pero hay unos iglesias, dice, que son bien, y esas nos traen a raya, dice. Se llaman los fundamentales. Le digo, pues mira que dice aquí el folleto, la Iglesia Bautista Fundamental. Le digo, yo soy el pastor de la iglesia. Bueno, dice, es que a veces nos portamos así, ya quiso cambiar el hermano. Nos portamos así, dice, porque dice, los contratiempos de la vida y todo eso. Dice, pero qué bueno que nos enseñan y nos traen ahí cortitos. Le digo, pues es que esa es la vida cristiana, ¿no? Traernos, le digo, es como Dios quiere que andemos cortitos. Si nos llamamos cristianos y vivimos como queremos, pues entonces, ¿para qué nos convertimos al cristianismo? ¿Verdad, hermanos? Por eso, hermanos, volver a predicar y restaurar los fundamentos elementales de la fe cristiana es importante, porque esta acción, el fundamentalismo, tiene como objetivo principal, hermanos, rescatar todo aquello que el cristianismo real dejó atrás. La predicación sana, la predicación seria, el evangelismo, la adoración en los cultos, la enseñanza eficaz, la calidad de vida que agrada al Señor. Tenemos que tomar una decisión, hermanos, para tomar con seriedad. Mira, hermano, con tristeza lo digo, hoy en día, en muchas iglesias bautistas fundamentales con ese título, es un desastre. Comenzando con la predicación. Y disculpen las visitas que están aquí, ¿verdad? Pero es el mensaje que Dios me dio y tengo que expresarlo. Hay pastores, hermanos, que se dicen ser fundamentales. Quizás algunos se han dado cuenta en videos. Pero todo es chiste. Comienzan a predicar con un chiste. A 10 minutos, otro chiste para que no se les duerman. A la media predicación, otro chistecito. Hasta los tienen enumerados. Les voy a contar el 35. Le voy a contar, ¿se acuerdan del 27? Y hablan más de situaciones chuscas o de chistes aparentes, ¿verdad? Que de la misma palabra de Dios. Están diluyendo la palabra de Dios, aún dentro del mismo movimiento fundamental. Eso es lo que hay que evitar. Se ha perdido la predicación sana, la predicación seria. Voy a terminar, hermanos. Porque es necesario ir a los fundamentos de nuestra fe, porque se necesita clarificar una tendencia que se ha debilitado. Es decir, tener una posición. Amén. Una posición. Una posición, hermanos, que nos da autoridad. No es cierto que cuando alguien llega fumando a su casa, hermano, ¿usted lo saca de la casa? ¿Sí o no? Si usted tiene una posición y una convicción, los va a sacar. Si alguien llega a su casa con un bote de cerveza, usted le dice, ¿sabes qué? Mira, de la puerta para allá, porque aquí en la casa no, aquí tenemos niños, o aquí somos cristianos, aquí no bebemos, aquí no tomamos. Si me haces el favor, allá afuera, toma y fúmate todo lo que quieras, ¿verdad? Pero aquí adentro no. Nosotros no tenemos tal costumbre, todos somos creyentes, ¿verdad? No fumamos, no hacemos esas cosas, no queremos dañar nuestro cuerpo. Porque tiene una posición. La misma situación ocurre, hermanos, con el verdadero cristianismo. Se necesita tener una posición para clarificar una tendencia. En la Biblia, hermanos, y con esto voy a terminar, hubo varios personajes que usted y yo conocemos, que no voy a leer los pasajes porque son muy largos. Solamente les voy a recordar que ellos tuvieron una posición y marcaron muy claramente su posición elemental y fundamental para no contaminarse ni aliarse con quien no tenía que hacerlo. Por ejemplo, Abraham frente a Lot, ¿usted se acuerda? Lot vivía con su tío porque Lot fue huérfano desde muy joven y le dijo a Abraham, pues vete conmigo, yo te voy a cuidar.
Y Lot creció con su padre, con su tío Abraham, y como Abraham era un hombre muy rico porque Dios lo había prosperado, después también Lot tenía muchos ganados, mucha cabeza de ganado, de manera tal que los pastorcillos de ovejas de unos se estaban peleando con los otros, y era una situación, hermanos, que ya los tenían hasta la coronilla. Entonces Abraham dijo, mira Lot, ¿sabes qué? Tenemos que tomar una decisión. Hay que separarnos. Porque está insoportable esta situación. Así que lo que vamos a hacer es que, pues, decida dónde te vas tú. Y yo me voy al lado contrario. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijo Lot? Dice que Lot miró, dijo, yo me voy a quedar con lo parejito. Allá hay unas ciudades. Me quedo con lo parejito. Si algo se me ofrece, voy a la ciudad. Y Abraham dijo, usted está bien. Tú te vas para, yo me voy para acá. Y se fue a las llanuras, Abraham, a lo alto, a lo encumbrado, más cerca de ellos. Pero Lot dijo, yo me voy. ¿Sabe que la decadencia de Lot no vino cuando se separó de Abraham, sino ya desde antes? Que su corazón ya no estaba con él. Pero mientras estaba con su tío, hermano, él estuvo bien con Dios. Se separó de él y fue poniendo sus tiendas de campaña hacia Sodoma y Gomorra y vino su quebranto y su tribulación. Pero hubo un hombre, hermanos, que se paró y marcó una línea y una posición. Dijo, de aquí no me muevo. Se burlan, se ríen, me digan lo que quieran, me ninguneen, lo que sea. Pero yo tengo una posición y no me voy a mover, dijo Abraham. Moisés frente a Aarón y el pueblo. ¿Se acuerdan cuando Moisés y Aarón subieron al monte Sinaí? Aarón le dijo a Aarón, ahí te encargo a la gente, voy a ir, al rato regreso. Dios me habló. Cuando venían bajando, le dice Josué a Moisés, Moisés, mira, hay un ruido ahí abajo. No, vamos a ver qué pasa. Y Aarón había permitido hacer un becerro de oro y el pueblo se había volcado tras la idolatría. Y Moisés marcó su diferencia. No, señores, aquí no van a hacer eso. Este no es el Dios, este animal no fue el que nos sacó. Este animal, un becerro de oro. Este no fue el que nos sacó de Egipto, fue Dios. Y nunca lo van a ver porque Él es espíritu, es invisible. Pero hemos visto su mano poderosa. Y dice que deshizo las tablas, las hizo polvo, las mezcló en agua y se hizo que se las tragaran. Después tuvo que volver por otras tablas de la ley. Pero Moisés le dijo a Aarón, estás mal, Aarón, ¿te pasa? Te encargué al pueblo y mira lo que hiciste. No, pues a mí me dieron oro y yo lo puse ahí, mira lo que salió. Dijo Aarón. Muy inocentemente, ¿verdad? Si Moisés, mire, ya sabía. Pero Moisés se paró en una posición que nadie lo movió. Eliseo frente a Giesi, David frente a Saúl, Pablo frente a Juan Marcos. Juan Marcos, ¿se acuerdan? El que mencionamos en la escuela dominical, que iba con ellos, era un ayudante. Más adelante, ahí en Panfilia, dijo, no, yo me voy, ya me cansé aquí por la carrillita. Mucho trabajo, aquí son muy estrictos, tú, Pablo, muy estricto, que esto y que el otro, ¿verdad? También, no, yo mejor me regreso, dijo. Pues vete si quieres, no te voy a detener. Y luego en el segundo viaje misionero, Bernabé le dijo a Saulo, a Pablo, vamos al viaje que tú quieres que veamos a los hermanos otra vez, para ver cómo están. Le voy a hablar a mi primo, a mi sobrino, para que vean. No, señor, dijo, yo no me llevo Yo no me voy a dar a nadie que tenga un espíritu pusilánime, ni amargado, ni indeciso e inseguro. Yo me lo llevo. Nos dejó que se quede, yo no lo vuelvo a llevar. Sí, pero mira, dale una oportunidad, que las personas cambien. No, señor. Hasta que vea una evidencia de cambio, entonces voy a ver si me lo llevo. Pero ahorita no quiero. Pablo tuvo una posición clara, elemental, fundamental. No se dejó, ay, que se venga, no pasa nada, hombre. Si quiere andar ahí con nosotros, se va ahí al baile, no pasa nada. No, Pablo no dijo eso. Se paró firme en sus fundamentos, sus creencias, en sus convicciones, y hubiera sido tan fácil no dar testimonio de la fe, pero tomó una posición. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Es tan fácil dejarnos llevar. Es tan fácil no dar testimonio de la fe de Jesucristo que tenemos ante los compañeros de trabajo porque se van a burlar. Es tan fácil vestir de una manera indecente y sin modestia. Es tan fácil maldecir igual que los otros. Es tan fácil no creer ni sostener la sana doctrina. Es tan fácil no dejarse llevar por el error de los inicuos. Es tan fácil confundirse con los no cristianos. Es tan fácil ofrecerle al Señor cualquier música mediocre en la iglesia. Es tan fácil bailar el vals en la graduación.
Es tan fácil tomar un poco de licor para brindar por la ocasión. Es tan fácil vivir una vida no cristiana diciendo que somos cristianos, pero el cristiano fundamental, real, genuino y sincero, es un cristiano firme en su fe. Sea usted, hermano, uno de ellos. Sé tú, joven, uno de ellos. Porque es necesario predicar, practicar y profundizar en los fundamentos de nuestra fe, hermanos. Por eso mismo. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos. Y el cristiano que es genuino y que es sincero tiene que pararse por Cristo, cueste lo que cueste. Digan lo que digan. Aunque nos quedemos, aunque los parientes nos den la espalda, hermanos. Aunque las mismas personas que se dicen ser hermanos cristianos nos den la espalda. Aunque nos critiquen, aunque nos se burlen, aunque digan lo que digan, hermanos, vale la pena vivir la vida cristiana plena. Pero el verdadero cristianismo, no el cristianismo ligerito, diluido como café en leche. Uno que valga la pena vivirlo. Que si nos van a quitar la vida por la causa de Cristo, valga la pena, hermanos. Porque vivimos un cristianismo profundo, bíblico, real, que cambia vidas, que transforma. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la predicación de esta mañana. Señor, yo te ruego para que la apliques a mi vida, pero también a la vida de los hermanos de esta mañana, jóvenes y adultos. ¿Qué pasaría o de qué serviría haber escuchado el mensaje esta mañana y no tomar decisiones? Quizás a algunos se les haya parecido muy exagerado. Quizás algunos no lo comprendieron a cabalidad. Quizás otros están dispuestos a tomar una decisión. No lo sé, tú lo sabes. Yo prediqué lo que tú querías que yo predicara. Pero yo te ruego, amado Señor, para que me des a mí la sinceridad y la capacidad de vivirlo todos los días de mi vida. Y también a cada uno de mis hermanos esta mañana. Porque no podemos jugar, no podemos seguir jugando a la iglesia, no podemos seguir jugando al cristiano, no podemos seguir diciendo ser cristianos cuando no estamos manifestando una clara evidencia de que realmente estamos en Cristo. Ayúdanos, Señor, para vivir en esta sociedad en la cual vivimos diferentes. Que la gente nos mire como raros, no importa. Si esa es la vida que tú quieres que vivamos, si esa es la forma de vida en la cual tú quieres que tú vas a ser agradado, que nos digan lo que quieran. Pero estaremos bien contigo. Y eso es lo que importa. Padre, te ruego que bendigas la invitación, por favor. Sigan